Vamos a comenzar esta clase número 4. Ya estamos en la cuarta clase, ha pasado el tiempo, ¿no? Y estamos en el segundo precepto ahora, de los 7, que se refiere a la prohibición de la blasfemia, ¿sí? No blasfemar contra el Creador. Y nos dice el libro Brit Shalom, o sea, en los puño y letra del rabino Uri Sherki, que a los noágidas y a los judíos igualmente les está prohibido dirigir una blasfemia o maldición hacia el creador del mundo. La esencia de este precepto es la negación de la percepción pesimista sobre el mundo. Aquel que ve el mundo de Dios solo lo malo, tiende a culpar a quien lo creó. Según el Talmud, este precepto ya le fue dicho al primer hombre, Adán, y es un valor fundamental de la existencia humana. Esto como introducción de parte del libro Brit Shalom. El primer punto que vamos a considerar hoy es acerca de la obligación de respetar el nombre del Creador y lo que está prohibido como blasfemia, ¿sí? Que es lo que se entiende y que abarca esta prohibición de la blasfemia al Creador. En primer lugar, a los noáquidas se les advierte, ya lo dice el rabino Yerkin en la introducción que hicimos, contra este tema de maldecir el nombre de Dios. Y obviamente los noáquidas somos responsables de ello, y se emplea generalmente en las fuentes que estamos analizando y de las cuales nosotros estamos enseñando, del Talmud, generalmente, se emplea comúnmente el término eufemístico bendecir a Dios. Ni siquiera quiere escribirse ese término tan terrible como decir maldecir el nombre de Dios o maldecir a Dios. Entonces se escribe bendecir a Dios como para decir, dar a entender lo opuesto. Es decir, afirmar que Dios debe dañarse a sí mismo, o sea, Dios libre por esto, ¿no? Ese es el deseo de personas que obviamente no saben, no entienden, no tienen conciencia de estas cosas, y es como el deseo de que Dios se dañe a sí mismo. Es algo totalmente ridículo. Eh, Adán, la primera persona, fue advertido sobre esto, como dice claramente Génesis o Bereshit 2:16, y el Señor Dios mandó sobre Adán, o sea, le ordenó a Adán. Esto significa que, como ya vimos en la clase pasada, que Dios le ordenó a Adán la subordinación a su divinidad, ¿sí? O sea, le ordenó que se subordinara, que le obedeciera, y por lo tanto luego le dio preceptos, le dio leyes. Los tres significados, nos dicen los sabios de esta declaración, son, en primer lugar, yo soy Dios, vuestro soberano, no me cambies por otro Dios. Siendo esto, obviamente, la prohibición de la idolatría que ya la vimos en las dos clases pasadas. También dice, yo soy Dios, vuestro soberano, no me maldigas. Siendo esto la prohibición de la blasfemia, que es lo que vamos a ver hoy. Y también, lo que sigue también está relacionado con lo que vamos a ver hoy. Yo soy Dios, dice, el temor reverencial a mí esté sobre ustedes, siendo esta la obligación de temer y respetar a Dios, que se deriva obviamente de la prohibición de la blasfemia, ¿no? En el libro de Levítico, Baikra 24, 15 y 16, se expresa que todo hombre que transgresión y quien pronuncie blasfemamente el nombre de Dios. Este versículo se refiere al nombre explícito de Dios en hebreo. Pues esto lo vamos a ver, obviamente. Lo vamos a aclarar. El que se refiere al nombre explícito de Dios en hebreo, que él reveló cuando pronunció las 10 enunciaciones en el monte Sinaí a todo el pueblo que estaba reunido, el pueblo de Israel. Esto está expresado en Éxodo Shemot 20, versículo 2. Justamente aquel que pronuncia blasfemamente el nombre de Dios será condenado a muerte por un tribunal o Beidim autorizado. Así Moshe recibió y transmitió detalles y aclaraciones adicionales sobre esta prohibición no ágida. ¿Qué es lo que vamos a estar estudiando? O sea, en realidad tenemos el enunciado, claramente se habla, versículos que hablan claramente que no se debe blasfemar, que ningún ser humano debe blasfemar contra el Creador, pero Moshe también recibió la Torah oral, como ya vimos al principio, en la primera clase, y por lo tanto allí están todas las aclaraciones, los detalles adicionales, ¿no es cierto?, a esta prohibición específica que tenemos nosotros.
Otro punto dice nombre explícito de Dios. ¿A qué se refiere cuando habla del nombre explícito? Habla del tetragrama, o se llama también tetragramatón, que tiene que ver con las letras hebreas Yod, Hei, Vav, Hei. Se puede llevar al español como IH, B corta H. O el nombre Adonai. Vamos a usar un nombre diferente, modificado para hablar de este nombre sagrado. Vamos a ver por qué es tan sagrado. Entonces vamos a decir Amonai. ¿Sí? ¿Qué significa Amonai? Significa Señor o Amo, el cual es la pronunciación del mismo este tetragrama en la lectura de la Torah. O sea que como no está la pronunciación de este nombre, no se conoce. Algunos dicen que algunos descendientes de los levitas, especialmente de los de sumo sacerdote, justamente de la tribu sumo sacerdotal, justamente ellos todavía conservan este nombre, pero nosotros no lo tenemos, menos que menos, y el judío tampoco, en general no lo sabe, al nombre de cuál es la pronunciación exacta de este tetragrama. Por lo tanto, se utiliza, no se nombran ni siquiera estas letras así como yo las pronuncié en hebreo, sino que se pronuncia cada vez que se lee la Torah y aparece ese nombre, se dice Amonai. ¿Sí? Algunos son más estrictos aún en el pueblo judío, ni siquiera dicen Amonai, sino que dicen Hashem, que significa la transgresión capital de la blasfemia se comete si una persona expresa claramente con la boca una maldición de Dios sobre el nombre explícito. O sea, se usa, Dios libre, un nombre de Dios, de los tantos que vamos a ver que tiene, contra ese nombre explícito, el nombre sagrado. Como que ese nombre secundario, digamos, así, en comparación con el primero, le haga daño al nombre explícito. Entonces, ¿cómo sería? Al invocar uno de los santos nombres de Dios o uno de sus nombres atributivos, que ya vamos a ver qué son los nombres atributivos, contra ese nombre explícito, el nombre inefable, el de las 4 letras hebreas, dice justamente, esto sería maldecir, o sea, sería hacer transgredir flagrantemente este precepto de no blasfemar contra el Creador. La pena de muerte era para quien pronunciara solo el nombre inefable, teniendo la pronunciación de los demás nombres una de las razones, o sea, cómo uno podría hacerle un daño al Creador. Entonces sería una forma de reducirlo a Dios, ponerlo prácticamente en un cuerpo humano para poderle pegar. Entonces es una locura. Porque lo está personalizando como si se tratara de alguien que nos ofende y al cual le queremos devolver esa ofensa. Es lo opuesto. Al blasfemar se quita todo respeto, ¿sí? Todo reverencia, todo respeto al Creador. ¿Sí? Ahora, ¿qué se considera un nombre sagrado, aparte del nombre explícito del tetragrama? ¿Y qué se considera un nombre atributivo? Vamos a aplicar un poco. Los santos nombres de Dios en hebreo son aquellos que están prohibidos borrar en los textos sagrados, obviamente, después de que se escriben, borrar de cualquier texto que uno escriba, inclusive si hay un texto escrito y aparece ese nombre, no se pueden borrar, después de que se escriben de manera permanente. Esto excluye, o sea, deja afuera, no sería transgresión, por ejemplo, borrar textos electrónicos, cuestiones de páginas web, no sé, flyers, eso no sería transgresión borrarlo, a los archivos que tienen el nombre sagrado, o aquellos que son proyectados en forma óptica, no son formas permanentes de escritura. Acá se habla de lo que está escrito en papel, en cuero, algo que quede permanente, no lo electrónico, ¿no? No lo digital. Además del nombre explícito, que es el tetragrama, Yod, Hei, Vav, Hei o Amonai, porque vamos a usar estos dos como nombres principales del creador. Estos nombres son, por ejemplo, los nombres del creador aparte, sagrados, son Elohim, es Elohim, pero siempre lo pronunciamos Elohim porque es muy sagrado, Eloa, Shaddai, Shivaot, Eye, Yah, así como cualquier variante de Elohim, como Eloheja, como Elohaihem, como Eloheinu,
que significa nuestro Dios al final, ¿no? Elohim significa tu Dios. Eloheja significa tu Dios también, singular, ¿sí? El otro es plural, Elohim. Entonces Rambam, en Leyes de los Fundamentos de la Torá, 6.2, dice que estos son los nombres de Dios en hebreo, que es el lenguaje sagrado. Por eso tiene un nivel mayor. Lo que están escritos tal cual en el lenguaje original, en el lenguaje sagrado, que es el lenguaje hebreo. Con los cuales Dios fue llamado por los profetas israelitas por inspiración divina, según consta en las palabras del Tanaj o de la Biblia hebrea. Todos estos tienen la misma santidad que el nombre Elohim. Los nombres atributivos son aquellos que hacen referencia a atributos del Creador, como por ejemplo el misericordioso, el compasivo, el creador y similares, y cualquier otro nombre atributivo, incluido un nombre en cualquier idioma que no sea el hebreo, por el cual una persona está claramente refiriéndose a Dios, quien es el creador del universo. Eso estaría incluido en estos nombres atributivos, que son importantes, pero son menos importantes que lo que acabamos de nombrar antes en hebreo, ¿no? Esta prohibición no solamente incluye el no maldecir al creador, sino toda expresión hacia el universo, por ejemplo, el destino, etcétera, que la gente muchas veces utiliza para referirse a ese poder, esa fuerza universal, única, que gobierna todo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando la intención de la persona es blasfemar contra el ser supremo. Entonces, y no importa si lo expresa estando solo, si está delante de otras personas, si lo hace en el hebreo o lo hace en cualquier idioma, en el idioma propio, ¿no? No importa, tiene su sanción. Lo más grave es nombrar el nombre Amonai, y ese sería la máxima pena, la pena capital. Ahora, todas las otras cuestiones tienen menor pena, pero también tienen pena. ¿Sí? Es grave. Quien blasfema y luego se arrepiente de sus palabras y se retracta, incluso inmediatamente, o sea, dijo una blasfemia contra el nombre sagrado, y enseguida se da cuenta, se arrepiente y enseguida se retracta, todavía es responsable de la pena capital por parte de un tribunal, si existiera, que lo pueda juzgar, si transgredió al maldecir el nombre explícito, el nombre inefable de Dios. Y se prueba mediante testigos válidos. O sea, si alguien escuchó, más de uno escuchó que esa persona maldijo, eso sucedía en Israel cuando se gobernaba de acuerdo a la Torá. Si había alguien, un Noágida, que vivía ahí, un Gerto Yab, y decía estas cosas, había testigos de que escuchaban que estaba blasfemando, que merecía la máxima pena. Obviamente que el tema de las penas capitales, la pena de muerte no se aplicaba normalmente, había una cuestión judicial larga y siempre había atenuantes, y era muy raro que la persona se matara, o sea, muy raro que alguien, el tribunal matara, o sea, quitara la vida a una persona aplicando la pena capital. Muy pocas veces sucedía esto. Si alguien maldice a Dios en nombre de la idolatría, o sea, con el nombre de un ídolo, no debe ser juzgado ni castigado por un tribunal, pero todavía está cometiendo una transgresión grave y va a recibir sanción de mano del cielo. Cuando hablamos de sanción de mano del cielo, recordamos que se refiere a que le van a pasar cosas en su vida desagradables, sufrimientos, cuestiones sin sabores, contratiempos, accidentes, y eso es lo que ocurre como vuelta, como regreso de la sanción de Dios a aquellos que transgreden su ley, ¿no? Todo lo anterior explica cuándo uno sería responsable ante un tribunal, ante un beidín. Sin embargo, es obvio que siempre está prohibido maldecir a Dios de cualquier otra manera, ¿sí? Ya que esto está incluido en el sentido general de una conversación, de palabras blasfemas. Inclusive, el quejarse es una blasfemia. ¿Por qué? Porque estamos quejándonos de las cosas que Dios maneja y que no estamos de acuerdo con eso. Como que Dios no sabe manejar las cosas, como que lo que me pasa a mí es injusto, como que Dios es injusto, como que Dios no sabe manejar la vida de ninguno, no sabe manejar el universo, me está mandando cosas por equivocación, no me merezco esto. Entonces es una blasfemia la queja, por ejemplo, ¿no? Entonces, que si bien tiene un menor grado, no deja de ser una blasfemia. Entonces, todo discurso blasfemo, insultos al creador, etcétera, también obviamente están incluidos
en esta prohibición. Y quien lo hace ha cometido una transgresión grave que es sancionada por la Corte Celestial. Como dice, todo hombre que blasfeme contra su Dios cargará con su transgresión. Ya lo vimos anteriormente, y habla de todo hombre, habla de judío, habla de noágida, todo hombre que blasfeme contra Dios será responsable de cargar con su transgresión. Y vamos a ir 2 puntos más que tenemos que ver todavía, que dice, el primero, el que sigue, dice además, está prohibido hablar de Dios de manera degradante, y esto también está incluido en la prohibición general contra la blasfemia. Sin embargo, uno siempre debe estar seguro de que a través de la teshuvá sincera y esforzándose por corregir sus caminos, se le puede conceder la expiación por sus pensamientos, palabras y acciones transgresoras. Incluso si uno dice palabras poco claras, que pueden o no ser entendidas por otros, si lo que pretende con esto es deshonrar a Dios, está prohibido y puede ser sancionado desde el cielo por ello. La prohibición no solo tiene que ver con pronunciar con los labios, sino también con escribir o transmitir de cualquier forma lo que es la blasfemia. O sea que la blasfemia no solo tiene que ver con una cuestión verbal, hablada, sino que puede ser escrita, por ejemplo, en Internet. ¿No es cierto? Cualquier escrito, cualquier mensajito de queja, de insulto al creador es tomado como una ofensa. Y se transgrede el precepto no ágida de no blasfemar. ¿Sí? Entonces, por eso tengamos en cuenta que no solo es hablar, sino también es escribir de cualquier forma que se transmita esta ofensa. ¿Sí? Bien, el que sigue es acerca del temor, la obligación de temer a Dios. Lo vamos a desarrollar, pero sería bueno que si hay dudas al respecto de este inicio del precepto, que ustedes lo puedan preguntar. ¿Sí? ¿Tiene alguna Al- duda, alguna pregunta? Profesor, al inicio tuvimos algunos problemas con la señal, al principio, y quedamos en una pregunta que la alcancé a anotar. ¿Qué significa Hashem? ¿Qué significa el nombre de Hashem? Hashem significa el Shem, nombre, el nombre. Y se refiere al nombre explícito, ese nombre que no tiene pronunciación, que solamente se mencionan las 4 letras, que nadie sabe cómo se pronuncia. Y ojo, no sería conveniente pronunciarlo, porque deberíamos estar en un estado de santidad tan grande, tan elevado para decirlo, y en una situación específica muy importante, no en cualquier momento. Entonces, eso de tomar a la ligera los nombres de Dios y decirlo en cualquier situación, en cualquier contexto, no estaría bueno, jugaría en nuestra contra, entonces es mejor que no sepamos. Por eso siempre decimos Hashem y no hay ningún problema, incluso se puede borrar ese nombre Hashem, digamos, se puede borrar perfectamente porque no dice más que el nombre. No está un nombre específicamente escrito ahí, sino que indirectamente se menciona ese nombre explícito. ¿Sí? Bien, profesor. Jenny tiene la manito levantada. Profesor, quería preguntarle, nosotros como no ágidas, ¿cómo deberíamos dirigirnos a Dios dentro de un rezo? Porque anteriormente, bueno, siempre decía Dios, tal vez por el tema de que también he estado en religiones cristianas, ya tengo la muletilla de decir Señor, pero muchas veces me doy cuenta y digo, ¿por qué digo Señor? No está bien. Entonces lo corrijo. Ahora último, recientemente he estado tratando de utilizar Hashem, pero tampoco sé si está correcto. Bueno, muy buena pregunta la suya, sirve para todos. Los términos o nombres que uno puede utilizar, que se recomiendan, los rabinos recomiendan, es el creador, es el eterno y Hashem también. Esos son 3 que se pueden usar normalmente, uno y otro, el eterno, el creador y Hashem. Los otros nombres es mejor no hablarlo porque, como le digo, siempre hay que decirlo en un momento específico
por ejemplo, en el rezo, cuando uno va a rezar y expresa una oración, un rezo, se puede nombrar el nombre sagrado, pero estando uno en una relación correcta con Dios, en un lugar adecuado, no tiene que haber suciedad, no tiene que haber, tiene que ser un lugar especial para rezar, no tiene que haber nada, obviamente, un lugar limpio, ninguna cosa idolátrica por sí. Y uno tiene que estar limpio y bien vestido correctamente para poder rezar y expresar algún nombre sagrado. Por ejemplo, Amonai, ¿sí? O Elohim. Entonces, estos nombres, cuando uno lee Torah o pronuncia un rezo, lee un rezo, expresa un rezo escrito, y están esos nombres, tengamos cuidado con eso, ¿sí? En el uso más normal se recomienda Creador, Eterno y Hashem. Ok. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, chicos, para seguir. Bueno, seguimos entonces, continuamos. Sí, Vamos a profe. ver la obligación de reverenciar y de temer a Dios. Perdón, yo tenía una pregunta. Sí, adelante. ¿Qué pasa cuando las personas que no son creyentes u observantes, eh, como que hablan mal del Eterno? No sé, yo he escuchado cosas así, pero impensables. ¿Qué sucede con ellos? Ellos también están sujetos a juicio, ¿verdad? Exactamente, la ley de la Torá es para todo no ágida somos todos, ¿Y qué observantes y no observantes. qué debiésemos decirle nosotros en ese caso? Bueno, dentro Si de lo lo hacen en nuestra posible, presencia. sí, es, digamos, no tener contacto con esa gente, no escucharlo, irnos de ese lugar, si es posible, si no hay ninguna obligación de quedarse. Y si no, habría que llamar la atención a la persona de buena manera, que no es correcto hablar mal del creador, siempre que tengamos confianza y tengamos una buena recepción de parte del otro, una confianza como para expresarlo, ¿sí? Si no, tratar de no participar de esas conversaciones, de no estar con gente que habla de esa forma. Esa sería un poco la forma, la manera, ¿no? Ok. Sí, adelante, Wijin. Gracias, profesor. Profesor, solamente para cerrar el tema de los rezos, una última pregunta. ¿Se puede tutear al creador? Es decir, en los rezos puedo decir tú o, o es con usted o es indiferente. No hay ningún problema, se puede decir tú también, no hay ningún problema. Sí, Mm, sí, no, no hay Gracias. ningún problema. Ok. Profesor, disculpe, la última pregunta. ¿Puedo referirme al Eterno también como nuestro Abacadosh, por ejemplo? No sería conveniente, todos esos términos que vienen del cristianismo o del mesianismo sería bueno dejarlos, traen Ok. recuerdos que no son correctos, pues recuerdos de tiempos donde no estábamos en la verdad de la Torá, igual que la palabra Señor, que si bien no está mal, no es conveniente. Entonces no es conveniente para quién, para que viene de la idolatría. Entonces es como recordar ciertas cosas, como por ejemplo aleluya. Aleluya no está mal, pero es muy raro escuchar a un judío decir aleluya. Por ahí sí, pero es muy poco, es muy raro. Pero, Y si uno por pero ejemplo, sí, perdón. yo he escuchado a rabinos que dicen Abba, porque Abba significa padre. Entonces, yo he escuchado a Bueno, rabinos que dicen nuestro Abba. perfecto, es que justamente para el judío, Abba, el padre, es obviamente porque él mismo le dijo al judío que él es el padre. Al pueblo judío le dijo que era su padre. Nosotros, si bien podemos llegar a este nivel de reconocerlo como nuestro padre, es bueno primero reconocerlo como nuestro amo soberano, nuestro creador y nuestro amo soberano. Con el tiempo, cuando realmente estamos viviendo una vida de consagración, de santidad no ágida, en cumplimiento de las leyes, una vida correcta, ordenada, podemos llegar a tener una intimidad tal, ¿no es cierto? Pero siempre que uno desaloje todo lo que es idolatría, o sea, desaloje todo pensamiento idolátrico para no tener esa relación, no mantener esa relación. Igual que, por ejemplo, postrarse delante del Creador. No está prohibido, pero no es conveniente que una persona que estaba acostumbrada a postrarse en su religión cristiana, por ejemplo,
siga haciéndolo como venía haciéndolo, porque eso seguramente es continuación de lo mismo, y es difícil desasociar las cosas, ¿no? Enseguida. Entonces la persona tiene que tener un tiempo, debe sacarse todas esas costumbres que venía teniendo, de llamarlo padre, de postrarse, todas esas cosas debe dejarla y adquirir otras cosas para que su mente se empiece a acostumbrar al monoteísmo y que se empiece digamos, a purificar de todas esas ideas de idolatría. Cuando una persona pasa el tiempo ya es imposible que asocie las cuestiones de Dios con la idolatría, entonces ahí ya sería otro tema. Pero siempre se recomienda esperar un tiempo, ¿sí? ¿Puede ser? Ese es el consejo y la Sí, recomendación que me ha dado siempre el rabino, ¿no? Mi rabino, con respecto a eso. Ok. Bien, perfecto. Entonces continuamos. Estamos Profe, entonces en el profe, tema de la obligación de reverenciar y temer a Dios. profe, Sí, bueno, una pregunta técnica y la otra sí. pregunta, ¿tiene la puerta de la habitación suya está cerrada? Está media cerrada, sí. Ah, es que hay veces se va la señal, por eso le preguntaba. Ah, ¿Ya? bueno, ahí voy a tratar de mejorarla, ¿eh? Sí, ¿Sí? sí. Y lo Ok, otro, no, sí, y lo otro es que yo creo que la Anita, la confusión que tiene, o tal vez sí lo ha escuchado, el sí, término Abba, pero generalmente los rabinos el término que usan es Akadosh Barujú, el santo claro, bendito, el santo bendito sea. Entonces yo creo que sí. por ahí va la confusión, probablemente. Sí, yo creo. no, sí, he Puede ser. escuchado ABA, pero ya lo aclaró el profesor cuáles son los nombres que preferiblemente tenemos que usar nosotros. Porque Lo he como escuchado que se va la también, lo he señal o escuchado yo muy, estoy muy, mal con el internet. No sé, profe, eso le estaba diciendo al profe que la señal de él estaba inestable. Claro, porque, a ver, no sé si me escucha el profesor, pero obviamente nosotros no yo al menos estoy muy lejos de algún sí, grado de santidad, entonces no quiero cometer como ofensa al creador cuando me relaciono con él. creador eterno ¿cómo es? Y Hashem. Creador, el eterno. Ya, Es, gracias. sí, ahí tal vez lo más probable es que retorne. Ahí está, profe, a ver. Ahora sí, a ver, prende el micrófono, profesor. Sí, puse un amplificador ahora de señal, vamos a ver qué pasa, porque a veces solía fallar un poco, pero va a mejorar seguramente. Sí, ahora sí, de nuevo. Vamos a ver. Ahí ya va a empezar a funcionar el amplificador y seguramente vamos a tener un poco más de señal, pero a veces esos cortes me tienen que ver qué pasa. Sí, habíamos quedado en los nombres. Quedamos en los nombres, ya está. O sea, quedó claro. El tema de creador, el eterno y Hashem, que son los términos normales que uno siempre debería utilizar. Y en el contexto de un rezo, cuando hay nombres sagrados, tengamos en cuenta todos los detalles que se nos dan para rezar. ¿Sí? ¿Ok? Estamos. O sea, en lugares limpios, etcétera, con todas las recomendaciones, vestido correctamente, etcétera, para mencionar los nombres sagrados del Eterno que están en los textos, como Amonai, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a seguir a Dios. A los noágidas se les ordena temer y respetar a Dios. Esto está incluido en la prohibición de la Torá de la blasfemia o de maldecir al Creador, como Dios le ordenó a Adán. Dice, yo soy Dios, no me maldigas. Yo soy Dios, el temor de mí estará sobre ustedes. Esto se encuentra en Tratado de Sanedrín 56b. Es obvio que la razón principal de la prohibición de la blasfemia es la obligación de respetar y temer a Dios, que es el término para deshonra. ¿Sí? Esto habla Rashi cuando se refiere a Devarim, al versículo 23 del capítulo 21. De aquí se puede entender que cualquier acción que causa una profanación
del nombre de Dios y lo contrario de traer honra al nombre de Dios está prohibido. Maldecir significa despreciar y hablar mal. De aquí se deriva que toda acción que es despreciable y contraria al respeto divino está prohibida. Esto es lo que hemos hablado inicialmente, ¿no? De que todo tipo de comentario, insulto, queja inclusive, con cuestiones que nos pasan normalmente, sería un desprecio, en realidad, a la soberanía divina, aquel que maneja todo, que supervisa todo de manera perfecta, ¿no? Y por ejemplo, también un ejemplo de esta ofensa es dirigirse al Creador con un nombre falso, con los nombres que aparecen, que utilizan los mesiánicos, los cristianos, referidos al Creador, ¿no? Esos nombres que aparecen en las Biblias y que no los voy a mencionar, porque ya todos ya más o menos saben a qué nos referimos, y que obviamente estarían prohibidos y serían ofensas al Creador. Cuando alguien dice algo así, enseguida uno debiera contestarle, responderle que no son los nombres adecuados, correctos, y que son en su lugar blasfemos y ofensivos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no deberían las personas nombrar al Creador con estos nombres que la religión ha impuesto, ¿no? A través de sus libros. Por lo tanto, bueno, siguiendo con este tema, quien jura falsamente o de manera mentirosa en el nombre del Creador, también profana su nombre, ¿no? Quien jura en falso o jura de manera mentirosa en el nombre de Dios. Eso también es una forma de profanar su nombre, ¿no? Dice Baikra, Levítico 19:12, no jurarás falsamente en mi nombre. No jures en mi nombre para mentir, significa. Jurar falsamente significa jurar en su nombre para mentir. Ni profanarás en el nombre de Dios. Yo soy Dios. Porque al hacerlo, se niega la verdad de aquel por el cual, cuyo nombre se jura, ya que efectivamente está diciendo que así como sus palabras son falsas, también lo es la existencia de Dios. O sea que uno niega al Creador cuando utiliza falsedades en su nombre, ¿no? Por lo tanto, todo sería falso, aún su existencia. Entonces hay que tener cuidado con esto. También incluso está prohibido jurar en nombre de Dios en vano, es decir, jurar sobre algo para lo cual es innecesario jurar, ya que es una vergüenza para el honor de su nombre mencionar y jurar por su nombre en vano, ¿sí? Ya sea que uno jure por uno de los nombres de Dios o por uno de sus nombres atributivos, es exactamente lo mismo, siempre que tenga la clara intención de mencionar a Dios con esto. Decir el nombre de Dios en vano está prohibido porque se está despreciando el respeto del Eterno y va a ser sancionado desde el cielo por ello, ¿sí? Entonces, el único motivo que se permitiría jurar en nombre de Dios es para esclarecer, por ejemplo, una situación en un juicio, que sin ese juramento no podría ser esclarecida, y con tristes consecuencias. Por ejemplo, un testigo de un crimen, de un delito que se cometió y que, bueno, necesita el juramento, ¿no? Todo lo demás es un juramento vano o trivial. O sea que solamente ameritaría el juramento en el nombre de Dios cuando realmente son cuestiones muy, pero muy importantes, inclusive de vida o muerte. Allí podría ser que existiera este juramento. Obviamente hablamos de lugares donde esto se acepta o donde es necesario. Seguramente en el tiempo en que Israel era gobernado de acuerdo a la Torá, debían utilizar estos juramentos en sus juicios para asegurar que el testimonio era válido y que no era una mentira. También se prohíbe cualquier mención del nombre de Dios por nada. O sea, nombrar a Dios porque sí, como la gente generalmente religiosa de los cultos tiene la costumbre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también no se debiera mencionar por nada un nombre divino, ¿sí? Un nombre divino. No debería, obviamente, utilizarse sin ningún tipo de sentido. Con respecto a esto, está escrito en Shemot, en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Es decir, una persona permanece culpable o responsable de esta transgresión hasta que sea sancionada por el cielo por profanar el nombre de Dios.
También se dice en Devarim, el Deuteronomio 28:58, temer el nombre honorable e imponente, ya que por la obligación de temer a Dios está prohibido mencionar su nombre por nada. Esto se aplica específicamente a los sagrados nombres especificados para él, que no pueden borrarse, que ya dijimos, e incluso sus nombres en otros idiomas, por ejemplo, el nombre Dios, simplemente. Solo debe ser mencionado el nombre del Eterno en el contexto del estudio, en algún agradecimiento a Dios por algún motivo, que hay que expresar el motivo también, no solamente gracias a Dios, sino gracias a Dios, ¿por qué? En alguna bendición a un compañero o cuando se recita la plegaria, pero no haciéndolo como si tratara de algo vulgar, ¿sí? Hablamos de Dios como si habláramos de cualquier cosa, ¿no? Común y corriente, no. Son nombres santos, sagrados, que deben tener su lugar, ¿sí? Y su respeto adecuado. Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado con esto. Si el que todo el día habla de Dios, 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 eso también es una mala costumbre cuando no tiene sentido nombrar. Entonces, si es para bendecir, si es para rezar, bienvenido sea. Por lo tanto, quien se equivocó y mencionó el nombre de Dios, sin razón alguna, debe alabarlo y honrarlo inmediatamente. Por ejemplo, alguien dice, qué sé yo, nombra, bendito sea Dios. ¿Y pero por qué? Bueno, bendito sea Dios que me dio un nuevo día de vida, por ejemplo. Entonces enseguida uno debería agregar un motivo por el cual uno está mencionando ese nombre, a fin de que la mención de su nombre no debería ser en vano. Por ejemplo, si alguien dice Dios, debe decir inmediatamente, bendito sea para siempre, o quien es grande y muy exaltado. Son formas de agregarle a la mención del nombre un sentido. Una persona siempre debe honrar el nombre de Dios en cualquier idioma. Cuando uno menciona su nombre, debe pensar en la razón y en el propósito que lo va a mencionar. O sea, que no tiene que ser una cuestión trivial. O sea, uno tiene que tener mucho cuidado con esto y acostumbrarse a pensar antes de nombrar, es decir, si lo voy a nombrar, ¿para qué lo voy a nombrar? ¿Con qué razón? ¿Con qué propósito? Mencionado en vano. Así prohibido escribir los santos nombres de Dios sin ningún motivo, ya que pueden llegar a ser deshonrados, especialmente porque su propia escritura sin motivo es una vergüenza para Dios. También es otro tema que no solamente, como dijimos, esto aplica a lo hablado, a lo verbal, sino también aplica a lo escrito, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado cuando uno escribe, también, así como cuando uno habla, y sobre todo cuando se escribe un nombre sagrado no se puede más borrar. Eso hay que, digamos, guardarlo y en algún momento quizás enterrarlo. Ya vamos a ver un poco más adelante, pero los textos que contienen nombres sagrados, como ya dijimos en hebreo, que requieren mucho cuidado, mucho respeto, tienen una gran santidad, por lo tanto, merecen un trato muy cuidadoso. El que maldice a cualquier persona con el nombre de Dios en cualquier idioma, ya sea que se maldiga a sí mismo o a otros, o incluso a una persona muerta, inclusive que ya haya muerto, o inclusive una persona malvada, ha transgredido una prohibición ya que está usando el nombre de Dios en vano. O sea, el nombre de Dios no es para usar para maldecir. Entonces, aquel que lo usa para esto, ya sea una persona que murió, o así sea una persona malvada que se mereciera todo el mal, quizás. No somos nosotros quienes estamos facultados para tomar estas medidas. Entonces, y nunca menos utilizando el nombre sagrado de Dios. Nunca fue dado su nombre para este tipo de cosas. Al maldecir, se hace un pacto con la palabra, más allá de los méritos de quien maldice. O sea, que quizás se pueden cumplir esas palabras, ya que son en sí mismas energéticas y espirituales. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando uno expresa algo, porque la palabra está cargada de energía. Y esa palabra puede hacer bien o puede hacer mal. Por lo tanto, hay que tener cuidado cuando uno habla y expresa cosas. Sobre todo cuando le pone energía, le pone énfasis, le pone fuerza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Nunca se debe maldecir y mucho menos empleando el nombre de Dios. En esto del hablar, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. La palabra tiene poder de dar vida o dar muerte, claramente está escrito.
de crear o de destruir. El poder de los animales está en la fuerza que cada uno puede desarrollar, pero el poder del hombre está en su palabra. Dicen los eruditos de la Torá que maldecir es como golpear. Maldecir a alguien es como golpearlo directamente. Pero siempre la persona, a través de su conducta correcta, puede desbaratar las maldiciones que recibe de otros. No se debe tener miedo a las maldiciones si se anda, obviamente, en el camino correcto, si se vive en santidad, si se vive en obediencia, observancia a los preceptos universales, ¿sí? Entonces, de esa manera no hay que preocuparse. Ninguna energía de ningún tipo nos puede afectar si estamos caminando en la luz de la Torá. Está prohibido mencionar cualquiera de los nombres sagrados especificados que no pueden borrarse, e incluso los nombres de Dios en otros idiomas, en un lugar donde haya suciedad, como ya dije, cuando hablábamos de la plegaria, por ejemplo, o en una situación indigna, sobre todo, bueno, en un lugar donde hay desnudos, donde la gente no está correctamente vestida, ya que esto es degradante para el nombre de Dios. Está prohibido destruir los santos nombres escritos, ya que esto es una vergüenza para el honor de Dios y profana su nombre. Los nombres hebreos que no pueden ser destruidos son las 4 letras del tetragrama: Amonai, El, Elohim, Eloah, Shaddai, Sibaot, Eye, Yah, y cualquiera de las versiones posesivas de Elohim, como Eloheja, Elohim o Eloheinu, similares. Incluso borrar una letra de uno de estos nombres estaría prohibido, o está prohibido. Sin embargo, si uno solo escribió parte del nombre, como por ejemplo Shad, del Shaddai solamente ponemos Shad, entonces puede borrarse. O sea, cuando escribimos Ado en lugar de Amonai, se puede borrar cuando no se completa el nombre. Sin embargo, está prohibido deshonrarlos igualmente. Por ningún motivo está permitido escribir el nombre sagrado sin necesidad, para que estos nombres no terminen siendo desechados o arrojados en algún momento a la basura. Por ejemplo, el gran error de poner estos nombres sagrados en los folletos. Si uno pone en un folleto el nombre sagrado, puede terminar en la basura. Entonces, ¿no sería correcto poner en un folleto, en un anuncio, un papel, un nombre sagrado? Finalmente, el último punto es: uno no puede deshonrar un santo nombre de Dios escrito en cualquier idioma, por ejemplo, poniéndolo en la basura o en un lugar impuro, como uno, y lo mismo se aplica a todos los versículos escritos de la Santa Biblia hebrea. Lo mismo también se aplica a los textos de la Torah oral, como la Mishnah, el Talmud, las obras de la ley de la Torá, como los libros que estamos estudiando nosotros, ¿no? Ágida, de Código Divino, un Sidur, cualquiera de esas cosas, obviamente, aplica a todo esto. No se puede poner la basura en un lugar impuro, por lo tanto, ninguna de estas cosas. Sidurim, Tanaj, Talmud, algún ejemplar del Talmud, de algún tratado por el Talmud, por ejemplo, algún libro de ley de la Torá, para noágidas, nada de eso podría hacerse. Entonces, si es necesario deshacerse de ellos, ¿qué hay que hacer? Se debe enterrar en un recipiente. Antiguamente se ponían en cacharros, ¿no es cierto?, en vasijas de barro, ¿sí? Se escondían, inclusive los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en vasijas de barros, en las ruinas de Qumran, que eran justamente desechados, eran manuscritos desechados, rotos, ya viejos, que la gente había puesto en unos cacharros y lo había puesto en una cueva como para desechar. Entonces, el gran descubrimiento de Qumran viene de justamente este tipo de manuscritos. Manuscritos que no eran de uso en ese momento, sino que eran ya desechados. Entonces, se puede poner en una vasija de barro o se puede enterrar también en algún recipiente, ¿sí? Eso sería la forma de deshacerse de textos o de libros que tienen nombres sagrados, ¿sí? Bien, aquí terminamos el segundo punto. Nos quedarían 2 puntos más que tienen que ver con las leyes de
votos y promesas. Y cómo uno puede llegar a anular las promesas que hizo, o los votos que hizo. Esto es muy importante también. Pero bueno, si hay alguna pregunta, lo pueden hacer. Trataremos después de un tirón, como decimos aquí, hacer los otros 2 puntos, de un tirón, y después hacemos la última conversación entre todos. Bien, profe. Ahí la Anita colocó, podemos decir Baruch Hashem o Bezrat Hashem. Sí, se puede, por supuesto. Todos los términos relacionados con Hashem los podemos perfectamente. Bien, profe. Oscar creo que tenía la manito levantada primero y después la Sí. Rose. Mi pregunta es, ¿actualmente se sabe el nombre del Eterno en Israel, los sumos sacerdotes? No es una Es pregunta. posible, he escuchado algunas versiones, sí, he escuchado que podía ser, pero generalmente se nos está diciendo que no se sabe, que no se conoce la pronunciación exacta del nombre. Gracias. Imagínense que lo usaba solamente el sumo sacerdote una vez al año para Yom Kippur en el Sagrado Templo de Jerusalén. En el día más sagrado del año, en el lugar más sagrado del año, la persona más elevada. No era para decirlo cualquiera. Tanto, mejor que no lo sepamos por ahí, digo yo. Así es. Porque no va a ser cosa que lo deshonremos. Lo deshonremos. Sí, no. Es muy Gracias. sagrado ese nombre. Rose o Rosa, Sí, usted tiene la siguiente. manito Hola, levantada. sí, una pregunta. Sí, Hoy Rosa. con esto de los libros digitales y todo el asunto, ¿verdad? Eh, eh, Así como los libros físicos no los podemos desechar ni nada con el nombre de Dios, ¿qué pasa con los archivos digitales? Se quedó pegado el profesor. Eso lo habíamos respondido al principio, que justamente Profe, tiene. repítalo de nuevo que se quedó pegado. Empiece de Sí, cero. no hay ninguna transgresión al borrar estos archivos. ¿Sí? Ok, ok. Gracias. Baruch Javier, Hashem. Sí, hola, ¿Qué tal, Javier? ¿qué tal? La pregunta es la siguiente, profesor. Respecto a a las bendiciones de los alimentos. Primero que nada, ¿podemos bendecir los alimentos? Segundo, ahí estaría el nombre de Dios, si es que así fuera, producto de que las bendiciones de los alimentos al parecer ya están predefinidas. ¿Cuál sería? A ver, si mal no entendí, usted dice que podemos decir el nombre, uno de esos nombres de Dios siempre que tenga un propósito predefinido. ¿No estaría mal decirlo en las bendiciones entonces, al comer? Muy buena la pregunta, Javier. Sí, obviamente que se estimula a que uno bendiga por los alimentos. Se recomienda, un baje debiera bendecir por los alimentos, agradecer al Creador, que es algo lógico, ¿no? Entonces, porque todo lo recibimos del Creador y deberíamos justamente reconocer y agradecer. Por lo tanto, sí. Y se pueden nombrar los nombres del Creador, generalmente Hashem, en las bendiciones. ¿Sí? Bendito sea Hashem, que nos concedes el alimento, etcétera, ¿no? Sustento y demás. Incluso se recomienda rezar el Birkat Amazon después de comer. El Birkat Amazon después de comer y antes todas las bendiciones por los alimentos. Cuando uno tiene pan en la mesa, bueno, el que hace la bendición del pan ya está, ya es como que abarca todos los alimentos. Lo mismo el vino tiene, si hay vino, lo primero que se debe bendecir es por el vino, después por el pan, y abarca todas las bebidas y todos los alimentos con el pan. Así que estas serían las bendiciones y después el Birkat Amazon después de comer. Buenísimo. Obviamente que hay Sidurim no ágidas, que también nosotros también tenemos un archivo en Torah para las Naciones que es rezos sugeridos, que ahí aparecen todos los rezos para comer y todo eso, podemos compartir en el grupo también este archivo para que ustedes tengan los rezos, las bendiciones, etc. Perfecto. Clarísimo. Gracias, profesor.
Vale, gracias a usted. Joaquín, adelante. Profesor, disculpe, sobre el tema de no mencionar el nombre de Dios en cosas triviales, me he dado cuenta de que yo uso bastante la frase, oh por Dios, oh my God, escribo en el chat, OMG, esto. Entonces, bueno, entendería que eso tampoco es correcto, ¿verdad? Claro, no es correcto, hay que desacostumbrarse, aunque, por ejemplo, se nos dice que el saludo que se usa normalmente, que es adiós, está permitido porque es una cuestión ya que significa saludo, ¿sí? Lo mismo shalom, shalom es un saludo y también es un nombre de Dios, shalom es un nombre de Dios también, y sin embargo se utiliza como saludo también shalom normalmente en Israel, entre judíos y no áfidas, no hay ningún problema. Y a Dios también, es un saludo y puedo utilizar. Ok, gracias, profesor. Excelente. ¿No? ¿Más preguntas? Continuamos. Bien, estamos entonces en el punto número 3. Punto número 3, leyes de votos y promesas. Aunque no se les ordenó a los noágidas, según la inteligencia humana, toda persona está obligada a cumplir su palabra y cuanto más a no mentir sobre su pasado. Es mejor que una persona no jure en absoluto. Lo mejor es no jurar nunca, aunque sea que uno no prometa en el nombre de Dios o en un término que se refiere a Dios. Y si jura, está obligado, aunque no nombra al Creador, está obligado lo mismo a cumplir sus palabras. También es mejor para él no hacer ningún voto, ninguna promesa, ya que se verá obligado a cumplir cosas que posiblemente no pueda cumplir. Y entonces se encontrará a sí mismo mintiendo sobre sus palabras. Sin embargo, alguien que se encuentra en una situación desesperada puede hacer un voto, una promesa a Dios en sus plegarias, de modo que su promesa y su buena acción mantengan en pie su mérito para salvarlo de una situación desesperada. En esta situación, debería decir, por la presente, prometo que haré tal y cual cosa si me ayudas y me salvas de este problema. Como por ejemplo, me comprometo a darse de acá a una institución o rezar tantos salmos por día, etcétera. Esa sería la promesa que se podría hacer, a cambio, obviamente, de que el Eterno tenga misericordia, consideración de nosotros y nos ayude en un momento difícil. Quizás por el mérito del voto uno se salvará. Asimismo, es correcto y loable que uno haga votos, promesas para corregir su comportamiento y redirigir adecuadamente sus ideas. ¿Cómo sería eso? Alguien que tiene un rasgo o hábito de comportamiento negativo puede hacer un voto de que se abstendrá de esto negativo durante un cierto tiempo. No lo va a hacer más por un cierto tiempo. De a poquito, aunque sea tantas horas, o un día, de a poco, no de golpe. Sin embargo, esto es solo con la condición de que la persona se evalúe primero a sí misma para estar segura de que puede cumplir su palabra, de modo que finalmente no transgreda su voto y por lo tanto sea culpable de mentir. Sin embargo, una persona no debe habituarse a hacer promesas, a hacer votos, y no debe hacer muchas promesas. En cambio, debe tratar de separarse de sus comportamientos inapropiados sin hacer ningún voto, ninguna promesa. O sea que acá vemos que lo mejor de todo es no meternos en problemas con las promesas y los votos, porque estamos obligados a cumplir. Pero podría ser de hacerlo en el caso de una desesperación, de una situación desesperante, de una enfermedad terminal de un familiar. Esto ayudaría también en mérito para esto, ¿no? Por lo tanto, uno puede decir, yo me comprometo a rezar tantos salmos por día y que sea la cantidad de salmos que uno pueda cumplir fácilmente. Es decir, no decir voy a rezar 50 salmos, voy a rezar 3, 4, 5 salmos por día, cosa que uno pueda cumplirlo más fácilmente. Por eso cuando un judío le pregunta, va a un rabino, el rabino y se asesora sobre una promesa, un voto, el rabino le empieza a hacer bajar un poco el nivel, porque la persona que está desesperada promete mucho. O sea, la persona que está desesperada empieza a decir cualquier cosa, te prometo todo el dinero que gane, voy a rezar todos los salmos todos los días, por la desesperación. Entonces, tiene que haber alguien, en este caso para el pueblo judío un rabino, que justamente
le baje ese nivel de ansiedad, de desesperación, y que le haga entrar en cordura y poder decir, bueno, no, baja el nivel, tantos salmos, estás prometiendo mucho, tienes que prometer menos. De esa manera la persona no se enrieda en una situación difícil donde después no debe cumplir su voto, ¿no? Y si no, bueno, hay un problema ahí que hay que resolver. Así que yo sé que hubo gente que, por ejemplo, prometió en una situación de necesidad, de enfermedad de un familiar, prometió a una sinagoga un rollo de Torá. Y si se sanaba la persona se sanó, y los que prometieron tuvieron que comprar el rollo de Torá, y cuando averiguaron el precio, era una barbaridad, era una locura de lo que salía. No podían comprarlo, no podían comprarlo. Entonces tuvieron que ver la forma de librarse de esa promesa tan grande que no podían cumplir. Quizás en el momento ese rollo de Torá era accesible, pero con el tiempo se transformó en algo imposible de comprar. Y es así. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace una promesa a cambio de una ayuda divina para una situación urgente, una situación apremiante. Bien, así que estamos hablando de votos y promesas, ¿sí? Uno ágida que promete verbalmente dar una sedacá, por ejemplo, si me ayudas en esto, me sanas, yo voy a dar tal sedacá a tal centro no ágida, a tal centro judío, a tal hospital, etcétera, debe cumplir su palabra. Debe evaluarse si lo que promete es realizable y se puede sostener en el tiempo. Para el Eterno, el juramento de una persona es como una acción. Lo vuelvo a repetir, para el Eterno, el juramento de una persona es como si fuera una acción. Cuando uno promete delante del Eterno, es como que ya lo hizo. Es como sacar un crédito para pagar un favor, aunque aún le falte pagar el crédito. En algún momento lo va a tener que pagar al crédito. Entonces, es una situación comprometedora, ¿sí? El Eterno toma en cuenta la promesa, toma en cuenta la palabra, toma en cuenta esa promesa y la persona está en deuda, ¿sí? Es así la cosa. Entonces, cuando alguien jura por la Torá, específicamente la Biblia hebrea, por ejemplo, diciendo palabras equivalentes a juro por lo que está escrito en la Torá, o toma un pergamino o libro de la Torá en su mano, o solo apoya la mano sobre un ejemplar de la Torá o un Tanaj en el momento en que hace la promesa, se considera igualmente como si jurara por el nombre divino. Aún así, solamente poner la mano sobre la Biblia hebrea, sobre el ejemplar de Torá. Poner la mano sobre un libro sagrado se considera como si lo estuviera sosteniendo, porque los sagrados nombres de Dios están escritos allí. Por otro lado, jurar sobre un libro que no es de la Torá, que es considerado sagrado para un culto religioso, es al menos equivalente a jurar sobre un intermediario, o sea, que no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver con la idolatría. Obviamente que es una cuestión que tiene que ver con la prohibición de la idolatría, ¿no? Que no debería hacerse. Cuando uno toma cualquier Biblia, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Aquel que tiene la intención de jurar y resuelve cierto asunto en su corazón, pero no expresa realmente el compromiso, no está obligado por él como por un voto. Uno solo está obligado por un voto que él mismo tiene la intención y lo dice a la vez. O sea, tiene que haber dos cosas: decirlo con la boca, pero a su vez expresarlo desde el corazón. Tienen que estar las dos cosas. Si uno jura o promete y luego rescinde su juramento en un periodo muy corto de tiempo, igual a lo que llevaría a decir, por ejemplo, pasa usted, mi maestro, y dice luego, lo lamento, esto no es un voto, lo he reconsiderado, o cosas por el estilo, entonces el voto no tiene valor, pero tiene que ser en el momento. La persona en el momento debe enseguida desdecirse y decir que eso no fue su intención. Esto es comparable a alguien que cometió un error y realmente no tuvo la intención en su corazón por su voto. Si espera más tiempo que éste, no puede más rescindir el voto. Si uno jura verbalmente y reconsidera el voto en su corazón antes del límite de tiempo especificado, pero no expresa su pesar, su dolor,
su arrepentimiento, entonces no lo hace rescindirlo, o sea que tiene que expresar un verdadero arrepentimiento para que se libere de esto. En todos los casos, debe expresarlo verbalmente. Hay un tipo de voto que no se hace a través de la palabra, sino que se hace a través de la misma acción. Por ejemplo, en una comunidad donde esta acción se acepta como un voto y este juramento es válido con todas las reglas de un voto, obviamente que tiene también el mismo valor. Por ejemplo, el dar la mano a una persona como para cerrar un trato y se compromete a cumplirlo, levantar la mano derecha o colocar simplemente la mano sobre la Biblia hebrea. Acciones se consideran como si la persona hubiera un voto. En realidad hizo un voto. Igualmente si hubiera comenzado su palabra. Entonces, sin palabras, están sellando un voto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que tener cuidado. Ok. Ok. Bien. Y nos quedaría el último punto. ¿Sí? Nos Profesor, se quedaría el está último quedando. punto, Sí, es sobre anuncios hechos de acuerdo con el consentimiento del público. profe, ¿Sí? ¿puede repetir lo último que dijo? Mire Sí. que se le fue la señal. Sí, que estábamos por hacer el último punto ahora, que es el punto sobre la anulación de los votos y promesas. ¿Sí? Ajá, Justamente veo que es inestable, ya voy a hacer el reclamo a la empresa porque veo que ya está pasando seguido, y bueno, seguramente ya no es un problema acá, en caso. Así que vamos a hacer el último punto, ¿sí? Que el sí, Eterno nos ayude para poder hacer bien, sin que haya interrupciones. Y vamos a hacer el último punto. Entonces, anulación de esas y votos hechos de acuerdo con el consentimiento del público. Si alguien hace una promesa o un voto de hacer una determinada cosa o de no hacerlo, y luego se arrepiente de su voto y decide que se sentirá angustiado si se compromete a cumplirlo, o se ocurre algo más tarde que no lo hizo prever, algo que sucedió que se escapó de su pensamiento, de lo que él estaba esperando que sucediera, y él reconsidera su promesa o voto debido a esto, entonces debe solicitar la anulación del voto. Una vez que se anula el voto, se le permite hacer a la persona algo que juró no hacer, o no tiene que hacer lo que prometió hacer. O sea que está libre de todo compromiso. Solo si uno ve que el voto que pronunció le causa mucha angustia, o si se convierte en una piedra de tropiezo, provoca que transgreda, que él mismo cometa transgresiones o haga cometer transgresiones a otros, entonces se le anula el voto. No se puede anular el propio voto, o sea, yo no me puedo anular a mí mismo mi propio voto, sino que debo acudir a otros. Otros sí me pueden anular el voto a mí. Cualquier noágida que conozca el procedimiento que vamos a ver, me puede ayudar a anular mi voto. Así que esto es importante. Cualquier noágida que conozca esto nos puede ayudar. Incluso una persona puede anular el voto de otra siempre que conozca la manera de hacerlo y sepa desde el principio lo que se considera válido como un arrepentimiento del tema y cómo encontrar una vía para establecer que el arrepentimiento necesario realmente está ahí o que la persona realmente está arrepentida. Debe hacerse siempre solamente en forma presencial, no así como estamos ahora en forma virtual reunidos. No se puede anular un voto en forma virtual. A través de Instagram o de lo que sea, de cualquier red social como Zoom, demás, sino que uno debiera encontrarse personalmente con las otras personas y las otras personas pueden verlo a uno porque justamente eso es lo necesario, que las personas puedan ver el arrepentimiento en el otro. Realmente puedan notar que la persona está realmente arrepentida de esto y de esa manera puedan liberarlo de esa promesa. Entonces, no se puede hacer en forma virtual. ¿Sí? ¿Cómo se anula un juramento? La persona que hizo el juramento dice ante los que lo anulan, hice un juramento sobre tal y tal cosa y he cambiado de opinión. Si hubiera sabido que se sentiría tanta incomodidad con respecto a este asunto,
o tal o cual cosa me sucedería como resultado, no habría hecho este juramento. Si en el momento del juramento mi entendimiento hubiera sido como el que tengo ahora, no habría hecho de ninguna manera ese juramento. Los que van a anular el juramento de dicen ya le preguntan ya, entonces está anulada para ti. O expresiones similares, algo parecido. No hay anulación de un voto a menos que quien hizo el juramento lo lamente, se arrepienta y lo rescinda, como más o menos dijimos. O sea, no tienen que ser las palabras textuales, sino expresando esto, con sus palabras, expresando esto que estamos mencionando, ¿sí? Quien jura o promete sobre el conocimiento de una o más personas no puede solicitar la anulación sin su consentimiento. O sea, si alguien prometió en un grupo, en una reunión, delante de mucha gente, no se puede anular si no están todos ellos. Por lo tanto, el tribunal no libera tal voto a menos que la persona haya recibido permiso de las demás personas que estaban presentes en ese momento para liberarlo del voto. Si el tribunal, no obstante, liberó a la persona del voto, o si las otras personas mueren, por ejemplo, puede pasar que alguien muere, en cuyo caso es imposible solicitar su permiso para anular el voto, o si existía una necesidad imperiosa de que debía anular el voto, el tribunal tiene permiso de hacerlo. O sea, en una situación de gran necesidad, de extrema necesidad, donde ya no se puede solucionar, porque la gente murió, porque no está aquel que... Bueno, entonces el tribunal tiene que tomar digamos, la decisión de anularlo, y está permitido hacerlo, vale su anulación. Entonces, es más difícil anular un voto hecho en presencia de otras personas, porque tienen que estar todos de acuerdo los demás para anular el voto, que hacerlo en forma individual ante Dios. Si alguien promete delante de Dios algo en oración, en plegaria, es más fácil. Más difícil es cuando uno promete a los demás en un grupo de personas, o delante de un grupo de personas. Una comunidad, por ejemplo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque es más difícil. No es imposible, pero es mucho más difícil hacerlo. Así que bueno, este procedimiento lo hace obviamente el pueblo judío con sus tribunales rabínicos y demás. Nosotros lo podemos hacer también con personas, 2 o 3 personas para que nos puedan ayudar a liberarnos de promesas hechas anteriormente. De esta forma, terminamos la exposición del tema de hoy y nos quedarían unos minutos más para preguntas y respuestas. Bien, profesor. Bueno, hoy día el internet le jugó una mala pasada, pero por lo menos se entendió. Se entendió Bueno, lo que me quería alegro mucho. decir. Bueno, Vamos a ponernos en marcha para resolverlo para la próxima clase. sí, sí. Mire, anoté algunas cositas y es algo muy importante. Antes de darle la palabra a Oscar, que no hay que confundir lo que es la promesa o el voto con lo que es la expiación. Porque uno puede decir, me comprometo a no hacer esto o a no transgredir más esta norma, pero no es lo mismo que transgredir que expiación. Eso creo que lo podemos dejar para una próxima clase o si gusta usted puede resumirlo brevemente. Sí, lo que es transgredir es no cumplir una ley, no cumplir una norma, transgredir. Eso sería lo que es transgresión. Entonces uno es responsable en el momento que transgrede delante de la justicia, ya sea divina, ya sea de un tribunal, por no cumplir una ley, una norma, ¿sí? Recibir un perdón o expiación son cosas diferentes. Uno puede recibir el perdón, pero no la expiación. ¿Qué significa eso? Significa, bueno, uno está arrepentido, uno pide perdón al Creador, el Creador nos perdona cuando hay un sincero arrepentimiento, una sincera teshuvá, pero para lograr la expiación uno tiene que hacer restitución, tiene que hacer una serie de cosas para remediar la situación, digamos, y la expiación significa que va a llegar un momento que es como si nunca hubiéramos cometido esa acción.
va a ser completamente olvidada, y la relación que teníamos con el Creador va a ser exactamente igual que teníamos antes de haber transgredido. Entonces, es una cuestión donde se borra todas las cuestiones que tenían que ver con eso, porque uno puede perdonar pero no olvidar. Pero dice que la expiación logra que se quite como si nunca hubiera sucedido nada. Y eso sucede cuando uno paga un precio también, ¿no? La expiación antes se hacía con animales y demás en el pueblo judío. Nosotros no teníamos no tenemos como noágidas formas de espiar como el pueblo judío. El pueblo judío tampoco hoy lo tiene por el tema de que no hay templo, pero sí se nos dice en la Torá que la acá expía por nuestras transgresiones. Entonces, cuando uno hace justicia social, hace obras de bondad, todo eso expía, hace expiación por nuestras transgresiones. Entonces hay que dedicarse a hacer sedacá y obras de bondad para expiar las transgresiones por las cuales pedimos perdón, y que Dios nos perdona cuando hay teshuvá, cuando hacemos teshuvá, cuando hay arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Pero bueno, hace falta la expiación, que es la otra parte, que sucede no inmediatamente, sucede cuando Dios lo decide, pero para eso tenemos que trabajar y estar confiando de que nuestras faltas se van borrando completamente de la vista del Creador, como si nunca antes hubiéramos cometido ninguna transgresión. Bien, profesor. Sí. Muchas gracias. Oscar, adelante, amigo desde California. Ok, hubo un momento de que estaba explicando acerca si uno levanta la mano o pone la mano sobre una Biblia. O sea, en la comunicación se interrumpió algo, pero mi pregunta es, cuando estamos frente de un juez en una corte y nos obligan prácticamente a levantar la mano o poner la mano sobre la Biblia, hacer un juramento para decir uno la verdad, ¿cómo se considera eso? Es correcto, eso sí se debe hacer. Uno debe siempre estar presto a cumplir con esto de presentarse a un tribunal, debe reconocer los tribunales, debe asistir a los tribunales, debe prestar juramento, debe testificar, es nuestra obligación. Y obviamente utilizar un ejemplar de la Torá para esto, cuando uno obviamente está comprometido a ser veraz, a decir la verdad siempre, está perfecto. Ok, muchas gracias. Pueden hacer sus preguntas, chiquillos. Carolina, no sé si tiene alguna pregunta, usted nueva. No, no tengo, o sea, tenía una pregunta sobre las bendiciones de los alimentos, pero la preguntó un jovencito antes. Así que me quedó claro. Excelente, muy bien. Yo sé que a veces quedan cositas ahí, chicos, pero a medida que vamos a ir repasando, aprovechemos que nos quedan algunos minutitos. Como dijo el profesor, o sea, digámoslo así, es recomendable no comprometerse cuando estés feliz y no decir nada, cuando estés enojado. Es una muy buena sugerencia. Eh, no sé, creo que la clase ha quedado clara. No sé si por ahí Anita siempre tiene preguntas, Rosa, Jenny, o para dejar en libertad al profesor para que se vaya a comer un buen asado, un buen bife. Una Por pregunta. acá todo bien. A mí sí me quedó una duda porque se cortó un poquito la comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso que explicaba Oscar, que vamos a un tribunal, ¿verdad? Y lo que tienen ahí es, pues, una Biblia generalmente. Y te hacen jurar por eso no tendría validez, porque no es un libro válido. Tendríamos que decir, bueno, sí, yo tomo juramento, pero consigan una copia de la Torá, no sé, algo por el estilo. Está bien, eso se permite. Se permite, está permitido, está bien que uno lo haga. Está bien que uno lo haga, se permite y se alienta a que uno lo haga. Eso es ¿A qué? A simplemente decir que te pongan una copia de la Torá, una copia verdadera, ok. verdadera la Torá, por supuesto. Sí, O llevarla mía, por ejemplo. exactamente, exactamente, Ujú. exactamente.
Sí, porque no creo que el juez salga a conseguir una Torah, una judaica, No, entonces, no. Generalmente van a poner una Biblia cristiana y no podemos jurar sobre esa Biblia. ajá, ok. Y por ejemplo, algo cosa me quedó clara, por ejemplo, las promesas de matrimonio, por ejemplo, eso, cuando hay un tema, por ejemplo, de disolución de matrimonio, eso ahí se está rompiendo con las promesas que se hicieron, ¿verdad? ¿Cómo sería la anulación de eso? Bueno, justamente quien rompe la promesa libera al otro automáticamente del compromiso. Es una cuestión de a dos. Cuando hay una promesa que uno le hace al otro y no la cumple, que eso incluye a los dos, cuando la otra persona ya rompe el matrimonio, decide romper el matrimonio, bueno, cargará a esa persona con este no cumplimiento. Es decir, el otro no queda obligado, porque para eso tiene que haber matrimonio, para seguir cumpliendo su promesa. Entonces, está liberado de eso. Ok, gracias. Adelante, Jenny, Wikin. Profesor, en un voto, bueno, en una promesa que se haya hecho directamente en privacidad con Dios, ¿es necesario anularlo estando otra persona presente? Por ejemplo, en algún momento, si yo he hecho la promesa de que iba a predicar más, pero con la anterior religión, pero bueno, otra vez no ha sido algo en privado, entonces, ¿eso cómo se tendría que anular con... Si la promesa fue hecha al creador, es una cosa. Si fue hecha a un ídolo, no tiene nada que hacer. No tiene ningún valor. O sea, si fue una promesa a Dios en ese caso, ¿no? O sea, de Si es a comprometer Dios, tal realmente cosa. al Dios del monoteísmo, al eterno, al uno y único, es una cosa. Ahí uno Ah, tiene que ir a justamente hacer la anulación correspondiente de esa promesa. Si se hizo a un Dios desfigurado, a un ídolo que se dice que es Dios, pero no es Dios, no tiene ningún valor. ok, ok. Gracias. profesor, muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el día de mañana y también nos estamos viendo el próximo sábado a esta misma hora y por este mismo canal. Como decía Sánchez Espíritu. Un abrazo, chicos, y nos estamos viendo Muy bien. mañana. Chao, chao.